Bueno, buenas noches a todos y todas los presentes. Nuevamente agradeciendo al comité organizador de mi oficina la oportunidad de poder presentarles esta conferencia el día de hoy. Em, el tema que traigo a colación es un tema que no es específicamente de Cuba, como el caso anterior. Es un tema que pues compete a casi todos los países de América Latina e incluida también España. Y después un acercamiento general realmente a una emisión conjunta, la primera emisión conjunta que se realizó en el marco de la Unión Postal de las Américas y España. En ese entonces todavía Portugal no era miembro, y que se refiere pues al 500 aniversario o quinto centenario del nacimiento de la reina Isabel la Católica. Entonces, mm, el objetivo general pues de la plática será pues abordar esta emisión realizando específicamente pues tres cuestiones. Primero, elementos distintivos de cada emisión nacional, o sea, cada país realizó una emisión y pues vamos a ver los elementos distintivos de la emisión de cada país. Vamos a ver también pues características de diseño, ¿no? En qué imágenes, en qué retratos o esculturas estuvieron inspirados cada uno de los diseños de estas series. Y vamos también a echar un vistazo muy superficial al uso postal de esta serie, ¿no? Estamos hablando de que es una misión esencialmente cooperativa, em, y que me parecía un tema interesante para mostrar en un espacio como el de mi oficina, debido a que muestra pues los vínculos identitarios que existen y que tenemos en común todas nuestras naciones, ¿no? A partir de ese denominador común que es la hispanidad. Más o menos cuestionado, pero es un hecho de que es precisamente el elemento que nos une, ¿no? Para quien aún no lo conozca, pues que es la UPAEP, es una organización internacional integrada por varios estados. En el momento en que se realizó la emisión eran 23 estados miembros, actualmente cuenta con 28 estados miembros y la finalidad fundamental de esta organización pues es promover la cooperación técnica entre las administraciones postales de los países. O sea, los miembros de la Organización Internacional de la Unión son los estados y pues sus representantes serían pues cada una de las administraciones postales que lo integran, ¿no? Fue fundada, tiene un origen esencialmente sudamericano, fue fundada, eh, tiene su origen en la Unión Panamericana de 1911 y finalmente fundada pues en Uruguay, en Montevideo, donde actualmente de hecho está su sede central. En el caso de esta misión, surge a partir de la recomendación que se hizo en el sexto Congreso de la Unión, que tuvo lugar en Madrid en 1950, durante el mes de octubre. O sea, en este caso se aprobó una recomendación, pues que las administraciones postales conmemoraran el quinto centenario del nacimiento de Isabel la Católica, de la reina, mediante la emisión de un sello o serie de sellos. Vemos que ambas se cumplen. Hay países que pues emitieron un sello y hay otros que emitieron series más o menos extensas que evoca la memoria de la gran reina, ¿no? Sin mayor valoración. El hecho es que es la primera emisión conjunta que se realiza por parte de la Unión. Acá, pues, un sobre el primer día del sello que se emitió en conmemoración de precisamente ese congreso. Llama la atención que el Congreso fue en octubre, no obstante, el sello conmemorativo del Congreso fue puesto en circulación en abril del 51, ¿no? O sea, como 6 meses después y justo unos días antes de que saliera emitida pues la primera de las series que componen eh, esta emisión conjunta. En este caso estamos hablando de España. La emisión española se compone de dos momentos. Un primer momento en el que fueron emitidos los sellos ordinarios y un segundo momento en el que fueron emitidos los sellos aéreos. Los sellos ordinarios fueron 5 sellos, ahí están las dimensiones. La tirada pues fue variable en función del valor facial de cada uno de ellos. Fue impreso por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid, con la técnica de fotograbado y pues tiene estos 5 ejemplares, ¿no? Es la única emisión que se realizó en la fecha exacta, el 22 de abril de 1951, en que se conmemoró el quinto centenario, ¿no? O sea, Isabel la Católica se registra su nacimiento en el 22 de abril de 1451 y pues esta es la única de todas las emisiones que vamos a ver que pues salió a circular pues el mero día, ¿no? En este caso, el timbre utilizó como fuente de referencia el retrato de Isabel
realizado por Juan de Flandes, estando en vida la reina, pues entre 1500 y 1504 es la data de este cuadro, es un óleo sobre tabla que se encuentra en el Palacio Real de Madrid. Realmente no es un cuadro muy grande, pero sí ha trascendido históricamente, como vamos a ver a continuación. Las tarifas aplicables a esta serie ordinaria, pues variaron. Ahí tienen las referencias, el de 50 céntimos pues, para una carta de hasta 20 gramos nacional y para países de la OPAE, de 75 céntimos pues, para una carta extranjera o para realizar el servicio de certificación, sea nacional o internacional, 90 céntimos para una carta de menos de 20 gramos ya certificada y pues 1,50 para una carta al extranjero certificada o para la entrega urgente, ¿no? Y el de 2,80, no hay una tarifa exacta de 2,80 pesetas en ese momento. Las tarifas que voy a utilizar a lo largo de toda la presentación son las tarifas que estaban en vigor en la fecha en la que se puso en circulación la emisión, porque varias de estas tarifas pues sufrieron modificaciones a lo largo del uso de la serie. Entonces, como referencia voy a tomar solamente las tarifas que se utilizaron, que estaban vigentes en cada país al momento de pues salir cada emisión. En este caso les muestro pues solamente un ejemplar, una serie que vamos a ver que es muy numerosa. Sería casi imposible en el marco de un espacio reducido pues explicar todos y cada uno de los usos de todos y cada uno de los sellos que la integran. Pues les pongo un ejemplo de efectivamente 1,50, una carta de hasta 20 gramos hacia el extranjero, en este caso hacia Francia, y pues hacia, perdón, Firenze en Italia, y pues con el servicio certificado desde Madrid. eh, Puesta en circulación pues el 16 de mayo del 51, o sea, unos 3 semanas básicamente de haber sido puesta en circulación la emisión. La serie aérea también fue emitida en 5 ejemplares, en 5 faciales. En este caso es difícil encontrar o es menos fácil encontrar la impresión centrada. Realmente lo común es encontrar pues un desplazamiento de la impresión dentro del espacio del sello. El dentado en este caso fue 13 y aunque la medida oficial o estandarizada ha sido 41 por 25 milímetros, podemos encontrar timbres de hasta 43 por 25 milímetros. Es el caso, por ejemplo, el que les muestro de 1,90 pesetas abajo en marrón. Pues es un sello que tiene una extensión superior a la estándar, ¿no? Fue igualmente impreso por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo que en este caso utilizando la técnica de calcografía. Igualmente, pues las emisiones de la tirada pues fue variable en función del valor facial de cada sello, ¿no? En este caso, la imagen utilizada como referencia para ilustrar el timbre, los timbres, pues fue el óleo sobre tabla de Juan Antonio Morales. Este óleo es mucho más reciente, es de 1950 y está inspirado en un retablo del siglo XVI denominado La Virgen de la Mosca, que fue en su momento inspirado en la reina Isabel. Y pues Juan Antonio Morales existen 3 versiones, realizó 3 versiones de este cuadro. Una primera, que está en una colección privada, esta segunda, que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en Madrid, y una tercera que en el caso de la tercera aparece de conjunto con Fernando y es el cuadro que sirvió de base a uno de los billetes emitidos en la época también, en los que sí aparecen ambos reyes católicos, no solamente Isabel, y que también sirvió de base para los otros sellos en los que se ilustró con la imagen de Fernando, del rey Fernando de Aragón, pues este cuadro, ¿no? Las tarifas, pues también fueron variables. Mm, Generalmente, pues se utilizaron en función de una referencia básica. En el caso de las tarifas, son sobre tasas aéreas, como podemos ver acá. O sea, 1,30 pues se refería a una carta aérea de hasta 5 gramos a América del Norte, adicionales a los 50 céntimos que normalmente costaba por vía de superficie, ¿no? Hacía 1,80, en este caso pues utilizaron 2 timbres de 90 centavos de la misma serie para hacer ese 1,80 que pudiera cubrir la tarifa tanto de superficie como la sobretasa aérea. La segunda de las emisiones pues fue la realizada por El Salvador. Unos pocos días después, apenas una semana después de la conmemoración, el 28 de abril de 51, en este caso fueron 4 timbres con una dimensión de 27 por 35 milímetros, impresos en litografía, fueron impresos en San Salvador por la imprenta de Lud Draper
y los cuatro timbres fueron emitidos para el servicio aéreo. Esta es la única emisión muy pintoresca en sellos multicolor, ¿no? O sea, todo el resto de los sellos o son monocromáticos o están hechos a dos tintas. Esta es la única que implica pues, la incorporación de varios valores. Es la única también que incluye la bandera española y pues hace la referencia a Isabel I de Castilla, reina madre de América. Este apelativo madre de América no lo vamos a encontrar solamente en timbres de El Salvador, vamos a ver que existe esta apreciación y esa consideración en más de una de las naciones involucradas en estas emisiones. En el caso de El Salvador, la imagen utilizada fue tomada, ¿no?, de una escultura, no de un retrato al óleo, ¿no? Tiene una escultura que se encuentra en San Salvador, en el pórtico del Palacio Nacional de San Salvador, hecha de bronce y de mármol. Tiene 2 metros de altura, o sea, es una escultura realmente imponente, realizada pues a principios del siglo XX y que fue una donación de Su Majestad el Rey Alfonso XIII en 1924 al gobierno de San Salvador, inaugurado su ubicación frente al Palacio Nacional, pues el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, del propio 1924 en El Salvador. En este caso, las tarifas, pues también vemos de 10, 20 y 40 centavos. En este caso también son sobretasas, son complementarios. Les muestro un sobre enviado a Dallas, a Texas. Y en este caso, el sello de un colón no tiene tampoco una tarifa pues precisa, sino que sirve como sello complementario a otros envíos y otros franqueos de otros valores. La tercera en emitirse fue República Dominicana, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en base al, como decir, día en que Colón pone un pie en América sin mayor valoración subjetiva. En este caso, la emisión es de solamente un sello, es a dos tintas en litografía. También fue impreso en la propia República Dominicana por Ferrúa Hermanos. Fue diseñado para el correo ordinario. Tomó igualmente la referencia del retrato de Juan Antonio Morales que ya habíamos visto en los sellos para el correo aéreo emitidos por España. Y en este caso, el facial de este timbre, 5 centavos oro, pues era para una carta de entre 15 y 30 gramos nacional o UPAE, o también servía para la certificación de un envío nacional o a países del UPAE. Podemos verlo acá, por ejemplo, enviado, pues en este caso a Kansas City, en Estados Unidos, y aquí sirviendo dos de ellos como complementarios para completar el franqueo necesario para un envío a Europa, en este caso específicamente a Suiza. Posteriormente se realizó la misión de Haití. Posteriormente no, perdón. El mismo día que República Dominicana, pues también se realizó la misión en Haití, la otra mitad de la isla La Española. En este caso tomaron como referencia el retrato de Juan de Flandes, que había sido utilizado para la misión ordinaria de España. Son dos timbres solamente, ambos para el correo aéreo, una tirada de 200.000. En este caso fueron impresos por Waterloo and Sons. Las tarifas de Haití no las encontré. Las he estado buscando, pero aún no las he podido encontrar. No obstante, por los sobres que integran mi colección, ¿no?, podemos deducir que la tarifa de 30 centavos era la necesaria para un envío al menos a América, ¿no? Está este sobre enviado pues en noviembre del propio año 51 a Cuenca, en Ecuador, y luego tenemos este a Estados Unidos, que combina dos sellos de 15, haciendo pues los 30 centavos del franqueo. También el mismo día, el 12 de octubre del 51, realiza su emisión Venezuela, en esos momentos Estados Unidos de Venezuela. Esta emisión es muy interesante, pues es la primera que emite conjuntamente con los timbres una hoja souvenir, que es la que les presento acá a la derecha. Está integrada por cuatro sellos, perdón, los cuatro para el servicio aéreo. Pues la emisión se realizó de la hoja souvenir, es la más escasa, 20.000 ejemplares, y pues entre medio millón y 1 millón en el caso de los sellos en los pliegos, ¿no? Tanto la hoja como los timbres fueron impresos por Helio Corbusier, perdón, en Suiza, por la técnica de fotograbado y igualmente inspirado pues en el retrato que habíamos visto de Juan Antonio Morales, ¿no? Acá las tarifas, pues el de 5 centavos básicamente se utilizaba como complementario, de 10 centavos por una carta aérea nacional de hasta 5 gramos,
y luego el de 20 y el de 30 para también hacia el extranjero a países no UPAE. En este caso, les mostró un sobre con 3 ejemplares que sirven conjunto a otros sellos complementarios para cubrir el franqueo necesario para un envío a Río Grande do Brasil. Luego, en el año 52, la emisión de esta serie no solamente se realiza en el año 51, sino a lo largo de los años siguientes, pues comienza Cuba. Cuba emite el 22 de febrero de 1952, en este caso, 2 sellos y 2 hojas souvenir. Los 2 sellos, uno de ellos para correo ordinario, por vía de superficie, y otro para correo aéreo. Tienen pues dentados diferentes. Las medidas de los sellos, debo decir, en la hoja souvenir perforada tiene 34 milímetros de alto, es un pelín más alto. Entonces, hay diferencia tanto del color utilizado en la impresión como en las dimensiones del sello. En este caso es el primero en incorporar, además de la imagen de la reina, pues las carabelas, las 3 famosas carabelas en las que Colón llegó a América. Se utilizó como referencia el retrato de Juan de Flandes. Algo curioso de esta emisión es que es el único que tiene, la única emisión que tiene marca de agua o tiene filigrana, en este caso la filigrana de estrella, clásica de los sellos de la época emitidos en Cuba, y también es la primera emisión en combinar ambos servicios de superficie y aéreo. Acá, pues las hojas souvenir, una perforada y otra imperforada, como vimos eran pues un poquito más altos los timbres. En este caso, pues la hoja imperforada es la única de las hojas imperforadas que se emitieron. Y aquí quiero hacer la alusión de que ha sido justo a partir de esta emisión que entré en contacto con esta serie, con esta emisión conjunta, a partir precisamente de un escrito de Raúl del Busto, publicado en 2021 en la página web Filatelia de Cuba, pero replicando un escrito que anteriormente, alrededor de 10 años antes, había publicado en un boletín de uno de los clubes filatélicos de la isla, donde le llama la atención, Raúl nos cuenta que le llama la atención, pues que en el cancelador de primer día aparezca la sigla UPAE en esa emisión, y a partir de ahí, pues buscó la orden de impresión, la orden de emisión de la Secretaría de Comunicaciones de Cuba, y pues realizó la investigación que llevó a que precisamente se comprendiera de que esta emisión no había sido una emisión aislada por parte de Cuba, sino una emisión que formaba parte de esta conjunción de emisiones para hacer una serie conjunta a partir del Congreso del UPAE. El artículo publicado por Rodel está disponible en nuestra página web. Acá con el código QR pues pueden fácilmente acceder a él. Esta emisión también tiene una sobreimpresión, pero una sobreimpresión fraudulenta. O sea, es una habilitación que no fue oficial. Existen 5 o 6 ejemplares, todos en carta, todos emitidos el mismo día, a la misma hora, desde la misma estafeta postal, y pues el análisis precisamente de este intento de sobreimpresión, pues fue recogido en un artículo profusamente detallado por el filatelista cubano Graciel Leiva. También les comparto pues el enlace, porque el artículo también está publicado en la página web filateliadecuba.com, y pues pueden acceder ahí con mayor detenimiento a todos los sucesos relativos a esta sobreimpresión de profundo carácter político para la historia de Cuba, ¿no? Acá, pues el uso, la tarifa de 2 centavos para correo nacional y Estados Unidos, México y Canadá, que tenían la misma tarifa, 2 centavos a carta de hasta 20 gramos vía de superficie, y pues la de 25 centavos aéreo para una carta de hasta 5 gramos enviada a Europa. Europa, toda Europa, desde Portugal hasta la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? Eran pues las 2 tarifas que cubrían a estos sellos. Después de Cuba, pues fue emitida la serie de Costa Rica. La serie de Costa Rica incluye también las carabelas y fue puesta en circulación el 4 de marzo, o sea, apenas 2 semanas después. Entonces, ciertamente, el hecho de considerar la emisión cubana como la primera que incluye las carabelas en los sellos, pues fue una cuestión básicamente de suerte, ¿no? De quién salió primero, porque ambas ideas eh, pues se desarrollaron al mismo tiempo, al unísono, en cada uno de los países. Esta serie tiene 5 ejemplares, los 5 destinados al correo aéreo.
fue impreso por Thomas de la Rue and Company. Y realmente en esta serie no me voy a detener porque ya hemos tenido una plática anteriormente por Alfonso Molina, donde explica detalle por detalle. Realmente yo no tengo nada que agregar a la conferencia de Molina. Acá les dejo también el código QR para que puedan acceder a ello. Es realmente para disfrutar. Y le agradezco porque al explicar las tarifas me evita a mí tener que explicar las complicadas tarifas que tenía Costa Rica en esos momentos para el correo aéreo tanto nacional como internacional. Luego, pues, la emisión brasileña, 10 de marzo del 52, apenas una semana después, en este caso integrada solamente por un sello de 29 por 41, muy bonito, pues, en azul marino, azul celeste, destinado en principio al correo ordinario, o sea, no hay alusión en el sello de que fuera destinado al correo aéreo. No obstante, la tarifa coincide con una carta aérea de hasta 10 gramos para América del Norte, América Central y España. Entonces, aunque no fue un sello que explícitamente haya sido emitido para el correo aéreo, pues su uso y su tarifa, pues dan el traste con que efectivamente fue para este tipo de servicio. La tirada, 1.008.000 ejemplares, ese 8 supongo que haya sido por el orden de los pliegos, impreso en el propio Brasil con la técnica de litografía. Acá vemos un ejemplar, en este caso cubriendo un porte de 580, que era el destinado pues para Europa. Este sobre pues está enviado a Alemania. En este caso, este sello es el primero en utilizar el retrato de Luis de Madrazo. Este retrato es una obra realmente enorme, o sea, estamos hablando de 1,5 metros por más de 2 metros de altura, es inmensa. Está en el Museo del Prado en Madrid. Es un óleo sobre lienzo y se hizo pues a mediados del siglo XIX, ¿no? En conmemoración, pues precisamente de la referencia a la reina Isabel durante esa época, comienzos del reinado de Isabel II. El caso de Chile fue el siguiente, 20 de marzo del 52. Como pueden ver, las diferencias entre las fechas son casi mínimas en estos casos. Fue utilizado nuevamente el retrato de Juan de Flandes para su diseño. En este caso, la serie fue impresa en Santiago de Chile por los talleres de especies valoradas. Igualmente combina sello para servicio ordinario y sello para servicio aéreo de 60 centavos y 10 pesos respectivamente. Y pues son sellos de 29 por 33 milímetros y con una emisión en el caso del correo aéreo de medio millón y en el caso del sello de 60 centavos pues casi de 3 millones, ¿no? En este caso aquí vemos dos ejemplos en los que se cubrían sus respectivas tarifas, 60 centavos nacional y por superficie y 10 pesos pues envío para Europa de una carta aérea de hasta 5 gramos. Continuación viene Nicaragua, 25 de junio. La serie de Nicaragua tiene 10 sellos y tiene dos hojas souvenir, las dos hojas perforadas. El tamaño de los sellos, 27 por 33. Tanto las hojas souvenir como los sellos fueron impresos por Tomás de la Rue utilizando la técnica de hueco grabado. No he encontrado el dato de la tirada de esta emisión. El dentado es 11,5. Y interesante, es la primera emisión en incorporar un mapa de América en uno de sus timbres, bueno, en dos de sus timbres. Acá está la hoja souvenir de los 5 timbres para correo ordinario y aquí está la hoja souvenir de los 5 timbres para correo aéreo. Son el mismo diseño, nomás que incluye la referencia que es correo aéreo y por supuesto hay un cambio tanto de los valores faciales como de los colores utilizados para la impresión. En este caso, se incorpora un nuevo diseño, una nueva ilustración, una nueva imagen de la reina Isabel. Es un caso muy interesante porque la ilustración que utiliza el sello está basada en un grabado en planchas de cobre, realizado a finales del siglo XVIII o principios del XIX por Blas Ametller y Rodin, pero basado en un lienzo del siglo XVII, en un óleo sobre lienzo del siglo XVII que es también un retrato enorme de más de 1,5 metros por casi 2,5 metros que está en el Museo del Prado. Hay una diferencia de, vamos a decir, grabado en espejo para cambiar la posición 3/4 de la reina y entonces la utilizada por el sello fue la del grabado, inspirado en este óleo del siglo XVII.
Les voy a poner solamente un ejemplo. Estamos hablando de 10 timbres acá del uso de sellos de esta emisión. El más común de encontrar en sobre es el de 10 centavos ordinario, que es de 10 centavos ordinario, pero se utilizó en este caso de conjunto con servicio aéreo. Como pueden ver, una carta aérea, Europa, llevaba pues 30 centavos para países UPU, no UPAC, en este caso es Francia, de hasta 20 gramos, una carta doble aérea, 55 centavos por cada una, pues ya hacía 1,10 más 5 centavos de otra sobretasa que se incluye, pues 1,45. Y esta fórmula es muy similar a la de Costa Rica y a la de muchos países de la época. Realmente el tratamiento de las tarifas y la verificación del franqueo adecuado en sobres de esta época, pues puede ser una tarea titánica cuando sobre todo no se tiene una información precisa y pormenorizada de cada uno de los cambios que sufrieron también a lo largo de toda la década de los años 50. Continúa Bolivia. Bolivia tiene pues cuatro sellos, dos para correo ordinario, dos para correo aéreo. Fue impreso también en la propia Bolivia, en Litografías Unidas, en La Paz. Y es interesante porque también incluye la referencia a una ilustración tomada de una escultura, en este caso, de una escultura de mármol blanco que tiene 2 metros de altura, que se encuentra en la Plaza Isabel la Católica de La Paz, que fue un regalo de la comunidad española asentada en Bolivia durante los años 20, en conmemoración precisamente del centenario de la independencia de Bolivia, pues a la alcaldía, ¿no? de La Paz. Esta es una de las esculturas que ha sido vandalizada por motivos políticos, sin mayores comentarios, pero que sí ha sido objeto de un tratamiento pues vandálico a partir de determinadas intenciones políticas. El uso de la serie, como pueden ver, pues dos bolivianos servían para franquear una carta de hasta 20 gramos nacional y UPAE, 6,30 bolivianos, pues una carta al extranjero a países SUPU. La tarifa de 50 bolivianos no existía al momento de la emisión, entonces pues el timbre es complementario. Y la de 100 bolivianos sí, para un envío de una carta aérea de entre 10 y 15 gramos, a más de 10 y hasta 15 gramos, hacia varios países de América Central, las Antillas Mayores y México, o una carta aérea de hasta 5 gramos a Europa pues, y el resto del mundo, ¿no? En este caso les ilustro una enviada a Suiza desde La Paz. La emisión a continuación es la de Honduras. La de Honduras es una emisión muy interesante porque sufrió varias sobreimpresiones y habilitaciones posteriores. En principio, la serie, vamos a decir, base, pues tuvo 16 sellos, pero estos 16 sellos a posteriori tuvieron 21 sobreimpresiones. Entonces estamos hablando de que Honduras realmente tiene 37 sellos de esta emisión. Los sellos fueron impresos para correo aéreo y para correo oficial por la técnica de hueco grabado por Waterloo and Sons, y pues fueron puestos en circulación el 11 de octubre del año 52, un día antes del Día de la Hispanidad. Es una serie que no solamente utiliza la ilustración, la imagen del retrato de la reina Isabel, sino que incorpora otras imágenes basadas en retratos también relativos a todo el proceso, ¿no? Del envío de, de Colón de Cristóbal Colón a descubrir una vía alternativa para llegar a Asia y pues su llegada al territorio americano, pues también el recibimiento que realizan los reyes católicos de Colón a Colón en su primer viaje. Incluye también la rendición de Granada a los reyes católicos, coincidente con el momento en el que se realizan pues estas expediciones, y la entrega de las joyas de la reina Isabel, que fueron las que se utilizaron para financiar precisamente ese primer viaje de búsqueda de una alternativa en una ruta comercial al Asia, ¿no? En este caso, pues acá, la segunda parte de la emisión, o sea, los otros 8 sellos para el correo aéreo oficial, tienen pues una sobreimpresión en rojo de oficial, pero los sellos base fueron impresos también en distinto color. Entonces, como les comentaba, es la emisión con mayor cantidad de sellos tipo y de posteriores habilitaciones. Vamos a ver cuáles son. Aquí tienen las primeras 12. Se hicieron en el año 53, pues fue básicamente no solo una habilitación en cuanto al año, sino también en cuanto al facial.
actualizándose además con relación a las tarifas vigentes en ese momento: 10, 12, 15, 20, 24, 25 centavos, 30, 35, 50, 60. Acá estos sí conservaron el valor del sello base, o sea, un lémpira, dos lémpiras, y también tenemos dos timbres más de 5 lémpiras, y este es el único sello de toda la serie, de todos los países, para el uso de entrega inmediata. En este caso, entrega inmediata durante el año 53 por un valor de 20 centavos, ¿no? Después, en el año 65 se realizó una segunda habilitación debido al fallecimiento de Winston Churchill. O sea, se utilizaron 4 sellos. De esos 4 sellos, 3 forman parte de esta serie, que son estos tres, tanto los sellos base para correo aéreo como el sello base para correo aéreo oficial. Al año siguiente, en el 66, se realizó otra habilitación, en este caso relacionado con el campeonato de fútbol, la Copa Mundial de 66, que también tuvo lugar en Inglaterra. Entonces son dos habilitaciones que vinculan a Honduras con Gran Bretaña, ¿no? Con Inglaterra. Mm, Desconozco las razones de fondo que determinaron la realización de ambas habilitaciones aún. Quizás lo sepa en algún momento. Y pues hubo una última sobreimpresión ya en el año 71 para habilitar por el valor de 10 centavos de lémpira, pues uno de los timbres de 2 centavos de lémpira de correo aéreo originarios del año 52, ¿no? Entonces, son todas estas las habilitaciones. Las tarifas, pues las más variadas que se puedan imaginar, con una emisión de más de 30 sellos, y pues realmente amerita toda una plática de toda una hora nomás esta emisión, debo reconocer. Después de Honduras se emitió Paraguay al día siguiente, 12 de octubre del 52, 4 sellos, los 4 para servicio aéreo. No conozco la tirada específica, no he encontrado el documento. En este caso fueron impresos por los talleres de valores oficiales de Asunción, fueron impresos en el propio Paraguay. Se utiliza nuevamente la imagen del retrato de Luis de Madrazo en su ilustración, y llama la atención que incluye la frase "Viva España". Es una alegoría política que hasta el momento no habíamos encontrado en ninguno de los sellos anteriores, ¿no? Paraguay, pues esencialmente los timbres 1, 2, 5 y 10 guaraníes se utilizaron como complementarios. Solamente el de 2 guaraníes coincidía con una tarifa, específicamente la de carta aérea de 16 a 20 gramos hacia los Estados Unidos. Posteriormente, Panamá, básicamente 8 días después, Panamá emite 10 sellos: 4 para correo ordinario, 6 para correo aéreo, por la técnica de hueco grabado, impresos por Guadeloupe and Sons. Se utilizó nuevamente el grabado que habíamos visto que replicaba el retrato del siglo XVII de la reina. Los sellos realmente son muy vistosos, los colores son muy llamativos, una de las series más pintorescas de toda la emisión conjunta. Y pues las tiradas van de 10.000 en el caso del sello de un Balboa para correo aéreo, hasta 1 millón para el caso del sello de 2 centavos para correo ordinario. Acá pues dos ejemplos de uso, en este caso combinado, el de 1 y 5 centavos de correo ordinario, o sea, por vía de superficie hacia Estados Unidos, y en este caso el de 10 centavos también por vía de superficie, en este caso para Argentina. El sello fue el de eh, envío por vía de superficie. Sin embargo, acá tenemos la marca postal de que fue utilizado para el correo aéreo. Y esto lo vamos a ver habitualmente: el uso de sellos que en principio fueron emitidos para utilizarse por el correo por vía de superficie, y al final terminaban sirviendo para el franqueo y eran admitidos para el uso del franqueo del servicio aéreo de la correspondencia, tanto nacional como internacional. Después de Panamá viene el caso colombiano. El caso colombiano, ya el año 53, o sea, ya estamos a casi 2 años de la conmemoración, pero aún se realizan emisiones. El caso colombiano, pues es un sello de 30 por 40, en principio utilizado, o sea, impreso para el correo ordinario. Se imprimieron 400.000, fueron impresos en Filadelfia por Wright Banknote Company, y pues la tarifa de 23 centavos en el momento en que fue emitido el sello, pues cubría una carta de menos de 20 gramos hacia el extranjero, a países de la EU. Esta es la única emisión que incluye
todo un conjunto monumental a Isabel la Católica. Asimismo, el sello tuvo una posterior reemisión. ¿Y por qué digo reemisión y no habilitación? Porque fue nuevamente impreso, no más que le hicieron, además de la impresión, pues la sobreimpresión para llevar su valor facial de 23 a 20 centavos. Y una de las diferencias, de hecho, es el tono de azul que tienen los sellos. Es más oscuro, es menos celeste. Además de la sobreimpresión, es uno de los elementos de identificación. Y de hecho, es más común que el anterior, porque la tirada fue de 600.000 sellos. En el caso de la del 53 fue de 400.000 sellos. Esta segunda emisión fue ya del año 59, 13 de abril de 59, y la tarifa de 20 centavos cubría pues una carta de hasta 20 gramos nacional o a países del UPAE, la de 10 centavos. Entonces, en este caso, hubiera sido una doble carta lo que se hubiera podido franquear con este sello, ¿no? O sea, una carta de más de 20 y hasta 40 gramos. O también podía servir como timbre complementario para un franqueo de 25 centavos de una carta de hasta 20 gramos al extranjero a países de la UPU no miembros de la UPAE. Acá podemos ver el conjunto monumental, la escultura de este conjunto monumental, que no es necesariamente la que fue utilizada para el diseño del perfil en la ilustración del sello, pues fue realizada a finales del siglo XIX en bronce. Fueron emplazadas en 1953 en la glorieta del Puente Aranda, sobre la Avenida de las Américas, en Bogotá, a donde se habían trasladado en el año 48. Y ahí estuvieron durante 40 años hasta el año 88, que pasaron a la Avenida El Dorado. Ya no se encuentran en la Avenida El Dorado. Nuevamente las cambiaron de sitio. O sea, han sido esculturas que han sufrido varios desplazamientos a lo largo de su historia, siempre dentro de la ciudad de Bogotá. Y el perfil, pues no encontré ninguna imagen de las que están registradas, de retratos o de esculturas de Isabel que coincidiera o que, con el perfil utilizado en la ilustración del sello. No obstante, puedo presumir que quizás fue inspirado en el retrato de Luis de Madrazo que hayamos visto anteriormente, ¿no? Por la forma de la corona, la posición de la corona sobre el velo, la posición del velo, pues me permiten aventurarme a pensar de que fue un diseño de inspiración en el retrato de Luis de Madrazo. Acá, pues, dos ejemplos de cada una de las dos emisiones. La originaria del 53, en este caso un envío hasta Suecia, desde la propia Bogotá, y luego, pues, otro envío ya con la segunda de las emisiones, la que tiene la sobreimpresión, hacia Alemania Occidental, sirviendo como sello complementario. Como habíamos visto, no había una tarifa precisa para este valor, ¿no? En el año 53 también es la emisión de Perú. La emisión de Perú se compuso por cuatro sellos, los cuatro para el correo aéreo, fueron impresos por Tomás de la Rue en hueco grabado. Los sellos son inmensos, como los sellos que emitía Perú en ese momento. Estamos hablando de 35 por 46 milímetros. Son los sellos más grandes de todas las emisiones. Son realmente muy bonitos, son, en mi opinión, están muy bien logrados. Utilizan la imagen de Juan de Flandes para ilustrar a la reina Isabel, y pues también realiza la incorporación pues de las tres carabelas en dos de los valores, ¿no? En este caso, pues las tarifas sí son muy precisas: 40 soles para una carta aérea de hasta 20 gramos nacional, luego de 1,25 soles para una carta aérea de hasta 5 gramos para Estados Unidos y Canadá. Luego la de 2,15 soles, una carta aérea de igual hasta 5 gramos para España, como pueden ver en el caso de la carta a la izquierda. Y luego 2,20 soles para una carta aérea de hasta 5 gramos al resto de Europa, como pueden ver en la carta de abajo, enviada pues a las Islas Feroe vía Dinamarca. Estas tarifas también se modificaron durante el uso de la emisión, entonces pues posteriormente fueron utilizados como sellos complementarios para cubrir otro tipo de franqueos. Esta emisión también cuenta con una sobreimpresión, que el dato que tengo fue que la tirada fue de 1.200.000, una tirada superior a la cantidad de sellos base de 1,25 soles. Entonces, no estoy seguro si es que la información sobre la tirada es incierta en alguno de los dos casos, o si ciertamente sucedió como el caso colombiano, que se volvió a imprimir el timbre
para emitirlo con la sobreimpresión y la habilitación ya a 10 soles en función de las nuevas tarifas que entraron en vigor en Perú en el año 77. La tarifa de 10 soles cubría específicamente una carta aérea de hasta 20 gramos para el servicio nacional. En este caso vemos el ejemplo pues, del timbre sirviendo como complementario a una carta aérea, pero hacia Argentina, una carta de más de 6 y hasta 10 gramos, cubriendo la tarifa de 8 soles para un envío a Sudamérica de hasta 20 gramos, la sobretasa de 24 soles por cada 5 gramos y quedaría en total de 56, ¿no? Esa es otra de las fórmulas un poco trickies que utilizaban las tarifas, sobre todo las aéreas, en el caso eh, después del correo hacia el extranjero, ¿no? Internacional. La última de las emisiones es la de Ecuador. Ya en el año 54, justo 3 años después de la primera emisión, o sea, es la única, además de la primera, que se emite el propio 22 de abril, que es el día del cumpleaños básicamente de la reina. En este caso fueron 7 sellos, 2 para correo ordinario, 5 para correo aéreo. Tienen pues la perforación más pequeña, 8,5. Fueron impresos en fotograbado por Heraclio Fournier en Vitoria, en España. Fournier, muy conocido por la impresión de los naipes de la baraja española, pues también imprimía timbres y también imprimió los timbres de Ecuador por la técnica de fotograbado. Las emisiones pues van entre 50.000 y 40.000 en caso de cada uno de los sellos para cada servicio. Y pues acá podemos ver que es la última emisión, pero incorpora una nueva ilustración de la reina Isabel. En este caso, incorpora la ilustración de una copia que se encuentra en la Capilla Real de Granada, donde se encuentra de hecho el sepulcro de los Reyes Católicos, una copia anónima realizada en el siglo XVII sobre otro retrato, también anónimo, de un siglo anterior, siglo XVI, que está atribuido a Antonio del Rincón, que fue pues uno de los retratistas de la Cámara Real y que se encuentra en la Casa de Tiros, de los Tiros también en Granada. No obstante, se pone atribuida, pues Antonio de Rincón muere en el año 1500 y si la obra se piensa que es del siglo XVI, pues evidentemente es posterior a la época en la que estuvo vivo el pintor, ¿no? Pero bueno, el caso es de que esta es la imagen en la que se inspira la ilustración del sello. Además de la imagen se le incorpora una corona que no tienen en ninguno de los casos, ninguna de las obras que le sirvieron de referencia, pero que realmente, pues, no por última, resulta ser menos atractiva esta emisión y menos novedosa, aunque se haya realizado 3 años después de la conmemoración que pretende celebrar. En este caso, pues, tenemos dos ejemplos combinados acá de dos de los sellos de 5 sucres, un envío hacia Corea, y pues el de 30 céntimos hacia Estados Unidos, o sea, el más pequeño y el más alto de los valores, ¿no? Esta es básicamente un acercamiento muy superficial. Cada una de estas emisiones tiene una riqueza enorme para estudiar desde un punto de vista de la historia postal, desde un punto de vista de las tarifas, desde un punto de vista de la propia filatelia tradicional. Como resumen, pues de los Estados miembros de la OPAE, que en ese momento eran 23, 17 administraciones postales realizaron la emisión. No emitieron ni Canadá, ni Estados Unidos, México, Guatemala, Argentina y Uruguay. Canadá y Estados Unidos asumo que por cuestiones culturales. De hecho, Canadá nunca ha emitido ningún sello relativo al UPAE, ni a ningún congreso, ni ha formado parte de ninguna de las emisiones posteriores de América UPAE que se han realizado desde el año 89. En el caso de Estados Unidos, sí realizó 3 emisiones de América UPAE, pero no ha realizado más ninguna otra relativa a la organización. Y pues en el caso de México, Guatemala, Argentina y Uruguay, asumo que haya sido por cuestiones políticas del momento, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, no tenía relaciones diplomáticas con España en esos momentos. Debemos recordar que durante estos años todavía estaba vigente pues, el gobierno de Francisco Franco y que no era un gobierno muy bien visto por buena parte de los países y de los gobiernos de América Latina. En total, la emisión se compone de 87 sellos tipo, de 23 sellos sobreimpresos o habilitados y de 5 hojas souvenir para un total de 115 efectos postales, ¿no? Hay un predominio incuestionable de los sellos aéreos, 63 sellos, más de la mitad de la emisión fue realizado
para ser utilizada como sellos aéreos. Solo hubo 23 sellos para servicio ordinario, otros 23 para el servicio oficial, todos de Honduras, y uno para entrega inmediata oficial, también de Honduras. No obstante, de estos 23 sellos para servicio ordinario, pudimos constatar que algunos también se utilizaron para correo aéreo. O sea, estamos hablando del principio de la década del 50, el comienzo del auge de la explosión de la utilización de los servicios aéreos para el correo, tanto nacional como internacional, y pues las emisiones realizadas en estas fechas pues son una muestra de ello, ¿no? Asimismo, la casa impresora más utilizada fue Waterloo and Sons. Eh, Imprimió 28 sellos tipo, pues los 21 sellos sobreimpresos de Honduras también le pertenecen, seguida de Tomás de la Rue, que imprimió 19, un sello con una sobreimpresión y pues dos hojas souvenir. La ilustración más utilizada de la reina Isabel fue la de Juan de Flandes, la primera que vimos en los sellos ordinarios de España. Hay 22 sellos tipos con esta imagen, 4 sellos sobreimpresos, los de Honduras y también el de Perú, y dos hojas souvenir. Y seguido de Luis de Madrazo, que tuvo 13 sellos tipo y dos hojas souvenir. Esta emisión fue no solamente la primera emisión conjunta de Lupac, sino que fue la primera emisión conjunta continental. O sea, se realizó 5 años antes que comenzara la otra emisión regional, que es la de SET Europa, que ha durado todavía hasta nuestros días. Es un intento, un primer intento de emisiones conjuntas a este nivel. Realmente sí existían emisiones conjuntas e internacionales, por llamarles así, los ómnibus británicos, ¿no? Del Imperio Británico, pero la realización de estas emisiones respondían a una relación jerárquica, ¿no? De integración de una misma entidad política en el Imperio Británico propiamente dicho. Entonces, esta es la primera emisión internacional en el sentido de que las administraciones postales que realizan las emisiones responden a estados soberanos e independientes entre sí. Entonces, es un evento que también sirvió de antecedente, de hecho, para las emisiones de América OPAEP, que fueron decididas en el Congreso de 1985 en La Habana y que comenzaron en el año 89, en principio para conmemorar pues, los eventos relacionados con el quinto centenario de la llegada de Colón a América sin más ningún apelativo, pero que ha permanecido de hecho hasta nuestros días, conmemorando otro tipo de eventos como turísticos, culturales, naturales, relacionados con el servicio postal, ¿no? Ha habido emisiones relativas al cartero, a los medios de transporte de servicio postal, a los buzones. Y realmente pienso que es una serie que muestra un primer intento de integración postal filatélico, o sea, no solamente de cara a la unificación de servicios y tarifas, que era la misión fundamental y lo sigue siendo de la Unión Postal, sino también con una incidencia directa en el ámbito filatélico. Entonces sí me pareció interesante compartírselos en este primer momento y para ello, por supuesto, pues no debo dejar de agradecer en primer lugar al Grupo para el Desarrollo de la Filatelia Cubana, que ha sido el espacio que en los últimos 4 años me ha permitido eh, ampliar y profundizar sin precedente pues, mis estudios filatélicos, en especial a Fito Sarrías, con todos sus consejos y toda su sapiencia en torno al tratamiento especial de la historia postal. También a Raúl del Busto fue quien me comentó sobre esta emisión en un primer momento, eh, me mostró la enorme diversidad filatélica que podía implicar una colección relacionada con la Unión Postal Universal, no solamente la serie de las emisiones conjuntas de América OPAE, sino también las emisiones relativas a los congresos, a los aniversarios, esta de Isabel la Católica, de otros eventos aislados que también han tenido una referencia al UPAE. Y pues también a José Luis Moreira, es otro coleccionista de esta temática, cubano, residente en España. Y por supuesto a Philippe Boulon. Philippe Boulon es un filatelista francés que ha desarrollado esta página opad.filatelia.free.fr. Tienen el acceso al código QR y es la base de datos más profusa, más amplia y mejor desarrollada sobre temática UPAEP. O sea, quien necesite pues acceder a determinada información, la página de Philippe Boulon es una página de obligada visita para adentrarse en el inmenso mundo de la filatelia y su relación con la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Y dicho esto, pues también les agradezco a ustedes su tiempo, su presencia y pues quedo abierto a comentarios y a las preguntas que puedan tener.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Excelente presentación. Ok, pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Por mientras aparecen, Marcos, con relación a las series de Honduras y tu pregunta de por qué se utilizó Isabel la Católica para Churchill, el campeonato, en esa época, y hay otras sobrecargas de Honduras, la respuesta que tenemos es que era mucho más económico para el correo sobreimprimir que mandar a hacer una serie nueva, y la cantidad de estampillas que se hicieron de esta serie fue tanta que, bueno, ves cuántos años duró, que habían suficientes excedentes en la bóveda del correo que pudieron sobreimprimir en dos ocasiones y además cambiar el precio de una sobrecarga a una. Y esa emisión duró más de 10 años. Voy a compartir una imagen de un sobre del 66. Bueno, dos. Primero una de cuando salió, que en realidad sí, esa emisión servía para complementar portes. Estos 12 centavos es una carta, como carta abierta, porque ya tengo el sobre carta abierta, pagaba mitad de porte. El porte aéreo normal era 24, se puede ir con 12. Esta es una, pero igual esta serie siempre se ve con complemento con otras emisiones. Y, y el otro sobre, que es de 1966. Digamos, ¿cuánto duró la serie? Este con el In Memoriam oficial, pero se utilizó con estampillas aéreas ordinarias, porque ya la oficialidad después ya no era exclusivo para el servicio oficial, se mezclaban de ser necesario. Y esto es de 1966, e incluso hay cartas posteriores que todavía tienen esta serie de Isabel la Católica, eh, porque duró bastante. Y sí, era la época en que se imprimían unas cantidades enormes y sobraban, quedaban remanentes por mucho tiempo. Y sí, es una serie muy bonita. Todas las que mostraste, bueno, obviamente me gusta mucho esta también por los detalles que muestra de la vida de Isabel la Católica. Si uno hace un aumento, bueno, tú las has visto, el detalle en el grabado es muy bueno, muy buen trabajo de impresión, y sí, es una serie que gusta mucho. En esta época, los años 50, esas series de Waterloo fueron muy bien realizadas. Y muy bonitas las otras series que también nos mostraste el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio. Ah, y otra cosa, yo creo que salieron el 11 de octubre porque el 12 de octubre del 52 fue un domingo. El correo está Oh, cerrado. Entonces, yo creo que decidieron sacarla lo más cercano al Día de la Hispanidad posible, el 11, que el correo está abierto aquí los sábados, pero no los domingos. Creo que había un servicio dominical en algunas, pero para hacer algo, creo que algún acto o algo, o sea, creo que decidieron emitirlas entonces el 11. Pero sí, estaba viendo 12 de octubre del 52 fue un domingo. ole, Sí, pues con razón. sí, ok. Buen dato. Sí, ¿alguna otro comentario, pregunta? Arnulfo. Gracias. Buenas tardes, Marcos, nuevamente saludarte. Pues felicitarte por esta plática tan ilustrativa y organizada para darnos un contexto de esa primera emisión, por un lado, y cómo, bueno, los países sí acataban cierta periodicidad en sus emisiones, pero pues hay diferencias hasta de años entre el primer país y el último que llegó a emitir, pero todos con una consistente eh, pues uso de viñetas y de, de- de dibujos alusivos dentro de las estampillas. ¿Sí? Muchas gracias, muy bueno, gracias. Gracias, Arnulfo. En este caso, hubo una emisión, well, lo que comentaba, por ejemplo, Mauricio, del tema de la calidad de la impresión y de los detalles.
En caso, por ejemplo, de la cubana, la impresión se realizó en La Habana, en la imprenta P. Fernández y compañía, que era una imprenta privada que utilizaba el Ministerio de Comunicaciones para la impresión no de todos, pero de una buena parte de los sellos cubanos de la época. Sin embargo, aunque la impresión se realizara en P. Fernández, las placas de cobres las hacía la American Banknote Company. O sea, el Ministerio de Comunicaciones se encargaba a la América la realización de la placa, se le enviaba a Cuba la placa y luego la impresión entonces se hacía en La Habana. Entonces ahí habría un proceso de emisión, vamos a decir, mixto, ¿no? Luego, pues los sellos emitidos por Tomás de la Rúa o por la Waterloo son sellos de una incuestionable calidad, no solo del diseño, sino también de la propia impresión, la técnica de hueco grabado, la calidad de las tintas utilizadas, los colores vistosos que utilizaba, en particular este uso de la época a dos tintas que hacen las emisiones, pues realmente un espectáculo de color y tal. E igualmente, para el desarrollo que había tecnológico de nuestras imprentas nacionales, mi opinión es que las emisiones que tuvieron lugar, cuya impresión tuvo lugar dentro de los propios países que realizaron la emisión, pues quedaron bastante bien, ¿eh? O sea, sí utilizaron diseños también originales, diseños propios. El uso, a mí me gusta mucho estas emisiones que utilizaron referentes propios del país, ¿no? El Salvador, que utilizó su propia escultura, Bolivia, que utilizó su propia escultura, Colombia, que utilizó su propio monumento, en lugar de las referencias, vamos a decir, clásicas españolas de los retablos más conocidos, los retratos más conocidos de la reina, ¿no? Entonces, en múltiples sentidos, en su conjunto es una misión, pienso que definitivamente extraordinaria. Entonces, de una riqueza en cuanto a la diversidad de cada una de las cuestiones que realmente amerita pues un desarrollo de mucho más del espacio de una sola plática. Pero bueno, sería extendernos demasiado luego en el detalle de cada una de ellas, ¿no? Ya Alfonso nos adelantó la de Costa Rica. Quizás pues podamos animarnos a posteriori pues a ir desarrollando cada uno pues la de nuestros países. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Raudel, Hola a todos. Bueno, Marcos, te quería hacer voy a hacer un comentario. Ahora en la revista de Filatelia del Círculo de Amigos de la Filatelia Perú, que es quien también está organizando la exposición de Amifil para ahora, para octubre. En la revista va a salir un estudio de la emisión peruana dedicada a esta misión de Isabel la Católica de los Padres. Va a salir un estudio muy bueno de, de un gran filatelista que lamentablemente nos ha abandonado en estas últimas semanas, desgraciadamente, eh, un querido amigo, Luis Valencia. Pero bueno, va a salir, fue su último trabajo y va a salir un artículo. Tengo la dicha de pertenecer a la junta editorial de la revista del CAF, y ya he visto el artículo y puedo adelantar que es un artículo muy, muy, muy bueno, porque él tenía acceso a los bocetos y bueno, no quiero hacer mucho más spoiler, pero les recomiendo a todos que sigan la publicación para que puedan dar continuidad al estudio de esta misión, la peruana específicamente. Y la pregunta que te quería hacer, hubo un momento en el que desgraciadamente se me interrumpió la conexión, como ya para mí es bastante habitual. Eh, Quería preguntarte, porque en el caso de Cuba, no sé si lo mencionaste, porque como te digo, se me interrumpió la conexión. En el caso de Cuba, el gomígrafo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como gomígrafo de la misión, tiene la referencia que dice UPAE. Y mi pregunta es, ¿existe esa referencia, UPAE, de alguna manera en alguna otra emisión, esa referencia explícita en alguna otra emisión de las restantes que hay? Hola, Rod. Sí, específicamente hice alusión al cancelador de primer día de la misión cubana. Puse incluso una imagen ampliada y te cité. Estás ahí en referencia al escrito que precisamente hiciste sobre este cancelador y sobre la historia detrás de cómo llegó a conocimiento de buena parte de los filatelistas en Cuba, e incluso de Philippe Boulon también,
del vínculo que existía entre esta emisión y la Unión Postal de las Américas y España. En otros timbres encontramos a veces referencias a la UPU, pero no directamente al UPAE. Entonces, la emisión cubana en este caso, pues sí hace esa alusión explícita. Es una omisión peculiar también, porque es de las que incluye la referencia a Isabel la Católica, Madre de América. Eh, Creo que la cantidad y la calidad de los sellos y las alegorías incluidas en su diseño respondieron también un poco a la relación política, pero también sociocultural de cada uno de los países con España. Entonces, esta O sea, relación no ha sido para nada homogénea, pues cada una de las referencias parte precisamente de ese vínculo. Pero la misión cubana en su cancelador es la única que tengo entendido incluye la referencia directa a la Unión Postal. ya, vale, esa era mi duda, si existía alguna en algún otro país, no solo porque por ejemplo, en el caso de Cuba no está directamente en la estampilla, sino que está en el cancelador, ¿no? Entonces mi pregunta es si existían en Ujú. esa referencia en otro país. Pero bueno, gracias, De, gracias de los que yo he visto, por no lo he aclarar. encontrado. Eh, Marcos, bueno, hablando de la emisión de Honduras, voy a mostrar en detalle, solo para que aprecien la calidad del trabajo de Waterloo. Entonces los voy a mostrar aquí. Como se repiten los motivos, solo mostramos las primeras cuatro, pero creo que aquí lo pueden ver. Eh, que sí, como mencionas, la calidad de la tinta están muy bien realizadas, igual que, bueno, que las otras que hemos visto también. Pero sí, curioso que tomaran aspectos tan diversos de la vida de ella. Y aquí está el retrato que nos mostraste al principio. Sí, sí, también hemos recibido varias. En realidad, esta serie la buscan muchas personas que dicen que les gusta mucho, además del tema, por lo bien hechas que están, también tiene mucha aceptación. Mira ahí una manito en alto. Gilberto, tienes el micrófono. Gracias. Ya listo, ya. También, definitivamente felicitar a los dos los dos por su valiosa aportación. De verdad que esa información hemos querido tener desde, ¿no? Al igual que todas las que nos han dado aquí en mi oficina. Hoy con mucha tristeza y vergüenza, veo que en el libro que tuve a bien emitir, que era un diccionario filatélico y postal ilustrado, en el 2009, estaba yo viendo lo raquítico que fue mi definición de UPAEP en el propio diccionario. De hecho, en el encabezado se puso ahí UPAEP y la verdad, pues sí que es lamentable lo acotado que me vi en la definición y que siento aprendido con el amigo, por tanto, que nos explicó hoy en referencia a esta exposición. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Gilberto. Eh, no hay obra humana que no sea perfectible, amigo mío. Esta próxima presentación, estoy seguro que dentro de unos años, pues con mayor información y con mayor profundidad en el estudio, pues pudiera repetirse de una manera diferente o con una mayor riqueza en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, en lo personal, pues te pediría que no te lo tomes como algo lamentable, sino como la posibilidad de en una segunda edición de ese maravilloso diccionario que has hecho, pues poder ampliar un poco más las referencias a la OPAE. Muchas gracias. Y con lo que comentaba, por ejemplo, Raudel, acá les muestro, este es un sobre del primer día de Ecuador. Entonces, Eh, eh, acá está. ahí. Entonces, no hay referencia a la OPAE. Quinto centenario, una carabela, un cuño bien bonito, como matasello, Ujú. pero no hay referencia a la OPAE. Este, por ejemplo, es el de Colombia. Incluye el escudo de los Trastámara,
ya con el águila de la Casa de Austria, también la carabela, una imagen de Ávila, que es el lugar donde nació, pues la reina, pero no incluye tampoco ninguna referencia a Lopar, ni en el cancelador, ni en el diseño del caché del sobre. Entonces, es lo que digo, hasta el momento no he encontrado, no quiero decir que no existe otro, sería un poco soberbio hacerlo, pero no he encontrado ningún otro que haga referencia directa al vínculo entre la OPAE y la emisión. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eh, Marcos, no miro más manos en alto, así que nuevamente felicidades, muy interesante. Muchas Muchísimas gracias. gracias y gracias a todos por estar presentes. Y el Marco, día muy buena de presentación, amigo mío, como siempre. Muchas gracias.